Hola, soy Xavier Luna, presidente de la ONG Yo os lo cuento, de aquí de Mutilva, y voy a explicar el proyecto que realizamos en Palestina. En 2020, justo a punto de empezar el COVID, en marzo fuimos a Palestina. La idea era hacer un proyecto, primero, de conocer las organizaciones que trabajan en el servicio civil, por ejemplo, la que trabaja con los presos, que es Adamir, la de boicot, desinformación y sanción, la de agricultores, el comité de mujeres, el comité de salud, y vamos a estar con The Silence, que son ex soldados israelíes que se han salido y están sensibilizando para denunciar la vulneración de derechos sistemática que hace. Íbamos a visitar campos de refugiados, pero tuvimos la mala suerte de que el COVID nos cerró la frontera el 4 de marzo y nos quedamos encerrados en Palestina. Tuvimos la oportunidad por lo menos de conocer varios de los proyectos, como os presentamos. Estuvimos con Adamir, con BDS, con el WAC, y luego estuvimos con un ex soldado del Frente de Liberación Popular, y con Mikado, que es una especie de antisionista, que es un israelí que está un poco mostrando lo que está haciendo la ocupación en Palestina, Israel, ¿no? Tuvimos la oportunidad de poder conocer todos estos proyectos, pero nos quedamos por conocer muchísimo más. Yo en mi caso me iba a quedar a grabar a una familia de agricultores, mostrando lo que supone el muro, lo que supone el paso de los fronterizos, lo que supone tener familiares en cárceles, la vulneración de derechos. Asistimos a una demolición de una casa por parte de Israel, argumentando que el hijo había cometido un delito, y una serie de cosas que nos demostraron. Desde aquí tenemos una información sesgada de lo cual es la realidad allí en Palestina, aunque más o menos a través de los informativos intuimos que se están vulnerando todos los derechos humanos. Cuando estás allá lo corroboras y nos encorajinamos un poco para querer denunciarlo. Al final nos cancelaron vuelos, la embajada nos dejó un poco abandonados y gracias a una amiga israelí conseguimos salir por una frontera de colonos, compramos un vuelo vía Grecia y vinimos aquí el 11 de marzo a punto de confinarnos, y nos quedamos un poco. Tenemos una cuenta pendiente con Palestina, pero espero que con los pocos vídeos que os vamos a mostrar veáis un poco de la realidad que se vivía en 2020. Ahora, a día de hoy, en 2025, la situación tanto en Gaza como en Cisjordania es muchísimo más dramática y no sabemos hacia dónde apunta esta situación de ocupación israelí. En 2021, en agosto, fuimos a Honduras. Nos pusimos en contacto allí con una organización local que se llama Centro Ibueras, que trabaja en asistencia sanitaria y de educación, ¿no? Un poco zonas vulnerables, rurales, alejadas de lo que es las ciudades grandes. Y la propuesta que nos hicieron era, por un lado, comprar material para una clínica que está en Pacayal, comprar electrodomésticos para una escuela, porque, claro, allí, generalmente en Sudamérica, las comidas más importantes que suelen hacer en el día los niños suelen ser en la escuela, pues por la falta de recursos o lo que sea, dentro de que en Honduras cuentan con un clima muy bueno y tienen, digamos que a nivel nutricional, por el tipo de huertas que tienen, no es que tengan desabastecimiento. ¿Qué ocurrió? En 2020, a finales, ocurrieron los huracanes Iota y Eta, que arrasaron con Honduras y con gran parte de los países latinoamericanos, ¿no?, de Centroamérica. Entonces, decidimos ir allá tras la catástrofe, conseguimos ayudas para la mejora de la clínica, para mejora del hospital, y sobre todo también compramos muchas semillas, ya que gran parte de los huertos se habían arrasado y no tenían ni recursos para poder comprar semillas, ya que tenían que centrarlos o en la mejora de las casas o infraestructuras de accesibilidad, ¿no?
Entonces el proyecto se desarrolló por la aportación de la clínica a la escuela y de semillas, y aparte hicimos asistencia sanitaria en 10 pueblos alejados de Santa Bárbara, que por las mañanas pues hacíamos chequeos rutinarios, repartíamos las semillas, y luego a las tardes hacíamos formación pues en RCP, en higiene postural, en nutrición y lo que nos demandaron desde el proyecto. En octubre de 2021 fuimos a República Dominicana. En este caso fui con 2 periodistas de aquí de Navarra, con la idea de visibilizar pues realidades. Inicialmente el proyecto se iba a centrar en ver pues, bueno, los monocultivos de aguacate, de cómo están arrasando toda Latinoamérica. Nuestro consumo de aguacate está perjudicando y desecando muchísimos de los terrenos que hay en países de Latinoamérica, y creíamos que era una historia interesante. Por circunstancias X no hemos podido sacar ese reportaje, pero tuvimos la oportunidad de conocer otros 2 más. Uno a través de Arcores, que era un proyecto de adolescentes embarazadas. La situación en Latinoamérica es que más o menos el porcentaje de mujeres, de chicas embarazadas a partir de los 14 años es muy elevado. Igual se podría decir que casi un 40% de las chicas menos de 15 años en República Dominicana están embarazadas, ¿no? Entonces, este proyecto lo que hace es, por un lado, asesoramiento a las chicas, un poco en medidas de prevención, pero una vez se han quedado embarazadas con falta de recursos, pues es un poco todo ese proceso que va a implicar a una chavala adolescente que se encuentra, que está embarazada, que no quiere abortar y que quiere seguir adelante con todo el proceso, ¿no? Entonces, en este pequeño reportaje se muestra la labor que está haciendo Arcores allá. Ahora, a día de hoy, han conseguido montar otro centro en San Cristóbal. El que vais a ver es el de Bajos de Jaina, y bueno, la verdad que poco a poco pues van sacando o ayudando a muchas de las chicas que están en la calle. El segundo reportaje que nos encontramos de casualidad fue con una protesta campesina que a día de hoy, fijaros que han pasado muchísimos años, nosotros estuvimos en el 2021 y a día de hoy, en 2025, sigue adelante, ¿no? ¿Por qué? En casi toda Latinoamérica, las grandes multinacionales, digamos que invaden, bueno, pues a través con ayuda de los gobiernos, lo que hacen es comprar o expropiar tierras para generar monocultivos que arrasan la tierra, pues como pueden ser plataneras, aguacates, caña de azúcar, y en este caso la expropiación de tierras para plantar caña de azúcar, que requiere muchísima agua, por cierto. Todos los abastecimientos de agua encima están cerrados con llave, con lo cual los campesinos no tienen acceso al agua para poder regar sus propios campos, les expropian las tierras y les ofrecen, si es caso, trabajar para las grandes multinacionales a mucho menor precio, y entonces gran parte de los campesinos de allá pues se plantaron y decidieron hacer un asentamiento y hacer una protesta colectiva, pues eso, con una cabaña en mitad de los campos y con huelgas indefinidas de hambre para protestar al gobierno sobre la expropiación de tierras. Nosotros pues, nos encontramos con ellos, decidimos hacerles una entrevista, que nos contasen su protesta, y en este vídeo pues expongo un poco cuál era su reclamación, y es un poco, esto lo podemos extrapolar a muchísimas realidades que hay en Latinoamérica respecto a grandes multinacionales, que puedan ser mineras, alimenticias o de cualquier otro tipo. En mayo de 2022 emprendemos un proyecto desde Sudáfrica hasta Mozambique. Hicimos un viaje en bicicleta, pasando por 3 países, también por Eswatini, unos 700 kilómetros, para llegar a Chokwe. Allí, nosotros a través de Utomi, que es una organización del País Vasco, nos hablaron de este hospital con el que habían colaborado, y allí las hijas de la Caridad de San Vicente de Paúl
llevan desde el año 2000 en este hospital, en el Carmelo, en Chocue, es el hospital referencia de SIDA y tuberculosis, en el que ha habido momentos a comienzos del siglo XXI en el que el 50% de la población padecía SIDA. Entonces, pues este hospital ha aportado tratamientos, ha aportado prevención y ha mejorado pues, mucho la calidad de vida de toda la región. Eso se extrapola o sirve un poco como de referencia para otros hospitales en Mozambique u otros lugares donde tienen SIDA y tuberculosis, ¿no? Aquí pues la labor que están haciendo es asegurarse de que las personas se sometan a analíticas para saber primero si padecen la enfermedad, segundo, que accedan a tratamiento y tercero, pues que la prevención para no ser vectores de contagio. Y bueno, allí en el reportaje pues podréis ver la visión de una voluntaria que padece la enfermedad y que lo que hace es asesorar y tratar de evitar lo que le ha ocurrido a ella, ¿no? Gracias a Dios, pues a día de hoy los tratamientos se han mejorado muchísimo. Una mujer embarazada que padezca la enfermedad ya no la va a pasar si tiene adherencia al tratamiento, con lo cual hay muchos menos niños que lo padecen. Aun y todo, estuvimos con varios niños que sí que lo tenían y luego pues nos explican los sanitarios cuál es la realidad del día a día en ese hospital. Y nada, generalmente el problema que suelen tener es que hay muchísimas inundaciones en la zona y eso pues les hace tener muchísimas pérdidas económicas y dificultades para salir adelante. Pero bueno, es un proyecto que sigue vigente y que es muy necesario. En octubre del 2022 decidimos emprender un proyecto. La idea era ir a campos refugiados sirios, bueno, en Jordania de sirios, porque el conflicto todavía está vigente en ese momento y queríamos ir allá para hacer labor sanitaria. Queríamos llegar en bicicleta, pero en última instancia las autoridades pues, nos negaron el acceso una vez estando ya en el país. Decidimos de todas maneras pues, realizar el viaje en bicicleta y al final encontramos un campo de refugiados por lo menos al sur de Jordania donde donamos nuestras bicis y nos quedamos con las ganas de poder mostrar la realidad de un campo de refugiados en Jordania, pero por lo menos con el vídeo pues espero que conozcáis un poquito de la dimensión arqueológica, de paisajes, histórica y de calidad humana que tiene Jordania. En enero de 2023, previamente había conocido a una ONG navarra que se llama Solidarios con Aruba, que es de Burlada, y en una charla que hicimos conjunta me gustó muchísimo la labor que estaban haciendo allá en diferentes campos, en el tema de formación para pues, ecología de subsistencia ecológica, o sea, agricultura ecológica de subsistencia. Un proyecto de banda de música con el que provoca la integración de la mujer, proyectando pues eso, igualdad de género, oportunidades, cambiando un poco la visión. Y el proyecto más importante que es a día de hoy, que es el Manuela Project, que trabaja con discapacitados. Me llamó muchísimo la atención y me fui a Uganda, al norte, al Moyo, pues para ver un poco en qué consistía todo el proyecto. En el vídeo pues podréis ver primero el viaje hasta un pequeño resumen de cuál es el contexto en Uganda en ese momento y luego pues cuáles son las diferentes secciones que hace Solidarios con Aruba, centrándonos sobre todo en el proyecto de discapacitados, tanto en el centro de Langueti como en atención sanitaria o de terapia que hacen en los pueblos de alrededor que no tienen recursos ni capacidad para poder acceder hasta la casa. En mayo de 2023 acudimos a Guinea-Bissau. Allí, bueno, por un lado vais a ver el viaje que realizamos nosotros.
nos pusimos en contacto con la Fundación Ana Bella, que trabaja con mujeres maltratadas y la violencia de género, y lo que hace es, pues eso, por un lado, la atención psicológica, el empoderamiento de la mujer, y luego, pues con microcréditos, pues generar autosuficiencia de todas esas mujeres que han salido del maltrato y que antes se encuentran, pues digamos que desamparadas, pues por la tendencia que hay en los países africanos de alguna forma a anular a la mujer, ¿no? A pesar de que es ella la que saca adelante tanto la recogida de agua, la cocina, los niños y todo, ¿no? Nos pareció un proyecto súper bonito, les planteamos que teníamos dinero para poder construir un pozo, con lo cual en el vídeo inicialmente vais a ver el viaje que tenemos en bicicleta hasta el proyecto, en el que una vez en terreno asistimos a la inauguración del pozo, dimos formación hicimos talleres de higiene postural, de RCP, de fabricación de compresas reutilizables y donamos las bicis. Y luego en el vídeo en concreto de las mujeres supervivientes vais a poder ver pues uno de los casos, el de Kumba, una de las mujeres que ahora pues es referente, es ejemplo y bueno, ayuda con los microcréditos, ella tiene su propio negocio y bueno, pues podréis ver lo que es el día a día en una casa y luego, bueno, el poco tiempo que estuve, pues sobre todo lo que grabé fue un poco pues imágenes de lo que pueda ser la dificultad, el sacar el negocio adelante en un país como Guinea-Bissau. A finales de 2023 nos pusimos en contacto con una organización que trabaja en Ecuador, en la mejora de infraestructuras, en la atención sanitaria y sobre todo trabaja con mujeres maltratadas. La verdad que 2023 fue un año en el que le dimos un enfoque, nos centramos en la mujer. Allí la primera necesidad que nos plantearon fue la construcción de un salón múltiple para un barrio cerca de Manta, para la asociación de mujeres, porque no tenían un lugar donde hacer los encuentros, donde hacer las formaciones, donde incluso tiene una pequeña casa de acogida para mujeres que inicialmente tienen que buscar un refugio tras el maltrato y pues destinamos ahí otros 8.000 euros para construir un salón múltiple que a final de año ya nos mandaron las imágenes, nos llamaron para la inauguración y luego una vez allí en terreno lo que hicimos fue realizar la atención sanitaria en diferentes poblaciones de alrededor organizada por esta ONG local y nada, pues atendimos a unas 300, 400 personas, de nuevo a las tardes hacíamos formación de diferentes talleres de RCP, de primeros auxilios, de higiene postural y bueno, la verdad que fue un proyecto bastante exitoso. A comienzos de 2024, en febrero, entramos en contacto con Coopera, que es una ONG que trabaja en diferentes países del mundo y en este caso nos proponen, siendo yo bombero, a ver si podíamos ir a Cabo Verde a dar formación en diferentes áreas a los bomberos de Praia, de Santo Domingo de la Calzada y de algunos pueblos con bomberos de la zona de la isla principal. Nos pareció interesante y además pues recopilamos material de rescate en altura, para accidentes de tráfico, para ambulancia, que llevamos en varias maletas para destinar a los diferentes cuerpos y nuestra labor se centró pues eso, en formación en accidentes de tráfico, formación en incendio estructural, en RCP y en rescate de montaña y la verdad que muy contentos. Paralelo tuvimos la oportunidad de conocer el proyecto que desarrolla Cooperaya, que es de familias de pescadores humildes para enseñarles pesca, digamos, sostenible y que de alguna forma pues
sirva para la autosuficiencia de todas estas familias, ya que con la pesca, pues yo qué sé, con la pesca que se hace a nivel, digamos, más masivo, no están de acuerdo con el proyecto. Muchos de los pescadores pues no pueden salir adelante si no surge trabajo, y entonces con un proyecto de barcas pequeñas de pesca más cerca de la costa, que no sea invasiva y todo eso, pues han conseguido generar trabajo, autosuficiencia y luego pues sostenibilidad. En mayo de 2024 entramos de nuevo a través de Coopera en contacto con Escuelas Guaraguara, que es un proyecto que se desarrolla en Sierra Leona, en concreto en el distrito de Koinadugu, y en el que principalmente construyen escuelas, pozos y letrinas. Ya llevan construidas, pues no sé, si más decenas de escuelas, mejoradas otras tantas decenas de escuelas, construidos 20 pozos, montones de letrinas, con lo cual, por un lado, están dando oportunidades a nivel de educación, también forman a profesores, ya que la carencia que tiene ahí el profesorado es que no están formados, con lo cual el sistema educativo no progresa o las oportunidades de los chavales no es muy buena, ya que los profesores no están formados, con lo cual dan formación a profesores, mejoran infraestructuras, dan oportunidades. Luego, por otro lado, con la construcción de pozos favorecen la salud a nivel de higiene, a nivel de acceso a agua potable, ya que en África muchos de los sitios no cuentan con acceso a agua potable o acceso a agua simplemente, con lo cual tienen que caminar kilómetros todos los días cargando garrafas que son muy pesadas. Y bueno, pues el hecho de construir pozos pues está mejorando la calidad de vida de muchísimas personas. Y luego con la construcción de letrinas también trabajan con la salud. Nosotros, en nuestro caso, la aportación fue la construcción se construyó un edificio de 4 escuelas con un pozo, y con otras 3 ONGs construimos todo ese edificio en la escuela primaria de Kabala. Luego, este año 2025 estamos construyendo otro pozo cerca de Fadugu, que va a abastecer a otro colegio. Y luego nosotros, pues en el vídeo vais a ver el viaje hasta el proyecto, por un lado, y luego se explica la labor de Escuelas Guaraguara en construcción de pozos y en escuelas. Nosotros en terreno, yo me quedé una semana más dando formación, talleres de RCP a los obreros, a profesores y a sanitarios de la zona. En agosto de 2024 emprendemos el último proyecto de ese año con una organización que trabaja en El Salvador, Cordes. Es una organización local que trabaja a nivel agropecuario, sobre todo con familias en situación de vulnerabilidad en zonas rurales, y también sobre todo con asociaciones de mujeres. Ellos se ponen en contacto con nosotros y nos proponen la construcción, por un lado, de un invernadero de 30 metros por 9, que es una casa malla que permite el paso del aire, pero no de las plagas. Con esto lo que hacen es tener casi 3 o 4 cosechas al año y favorecer a muchísimas familias, porque sacan muchísimas cosechas al año de diferentes verduras. Por otro lado, construimos una pequeña compramos gallinas, construimos una infraestructura para las gallinas y compramos una incubadora para poder criar pollos. Con esto, de nuevo, pues favorecemos a muchísimas familias. En esta asociación, que era la Asociación de Mujeres Solidarias de Tenancingo, este proyecto va a favorecer como a unas 10 familias, pero sobre todo a toda la asociación a nivel de verduras y de pollos. Lo bueno que tenía este proyecto, a su vez, era que ellas, a mujeres, a pesar de que no eran de la asociación, les daban 20 pollos con la única condición de que ellas con el tiempo tenían que dar otros 20 pollos a otra mujer. Con lo cual, un proyecto que ellas no hubiesen podido sacar adelante porque solamente la construcción del invernadero valía 4.000 o todo el tema de los pollos valía otros 4.000 euros, en un sitio donde el sueldo mensual son 360 euros y donde
el gasto diario simplemente de una niña para ir a la escuela son en comida y en transporte 5 euros, pues hacer cálculos, ¿no? Es imposible construir un invernadero. Nosotros les damos la oportunidad de tener ya el invernadero y el criadero de pollos, con lo que has favorecido su alimentación, has generado soberanía alimentaria, de repente ya tienen un negocio con el que pueden favorecer a otras mujeres y de repente pues hemos mejorado la economía local simplemente con esta aportación, ¿no? Además llevamos incubadoras para neonatos al hospital de Suchitoto, y pues porque bueno, era una zona un poco alejada, donde no tenían solamente una incubadora, pero tenían 2 prematuros al mes y bueno. Y luego, una vez en terreno, lo que hicimos fue asistencia sanitaria por caseríos y pueblos de la zona, propuesto por la Asociación de Mujeres, ya que la mayoría de la población pues no tiene un acceso o vive muy lejos o no tienen recursos para hacerse siquiera un chequeo sanitario rutinario, ¿no? Y nosotros pues bueno, hicimos esa pequeña aportación. La verdad que bueno, pues fue un proyecto muy bonito. En 2025 y 2026 vamos a emprender un proyecto de año y medio en bicicleta. Es un viaje solidario, son nuestras pedaladas a cambio de los donativos, se va a llamar Rumbos Olvidados, y con él pues mi mujer, que es enfermera, y yo hemos decidido dejar nuestros trabajos y con nuestros ahorros pues será para nuestros gastos, y todo lo recaudado irá destinado a 5 proyectos. Los rumbos van a ser, el primero va a ser Tayikistán, donde vamos a reformar un centro sanitario local, que aparte pues para la formación de voluntarios en epidemias va a servir para la asistencia sanitaria, y ahí vamos a construir un depósito de agua de 3.000 litros, ya que el agua potable o el acceso a agua potable en Tayikistán está al 50% de la población. Este proyecto en total nos cuesta 9.300 euros. Después iremos a África y el primer rumbo será desde Sudáfrica hasta Angola. En Angola vamos a construir un pozo que nos sale bastante caro, sale 17.000 euros, ya que a nivel geológico es muy rocoso y el nivel freático está muy bajo, está casi a 100 metros, con lo cual tanto la perforación como los materiales son muy costosos, pero bueno, va a abastecer a una población más o menos de unas 2.000 personas, y esto va a ser en la zona de Kakula. Después en Angola visitaremos un proyecto de barrio de chavales de la calle en Luanda, que nos enseñará todo esto, es a través de la organización Coopera. Desde Angola iremos al tercero de los rumbos, que es en Camerún, y en este proyecto, por un lado, vamos a reformar 2 pozos, vamos a ir al distrito de Chan, o a la ciudad de Chan, que está al oeste del país, y allí vamos a reformar 2 pozos, uno en la población de Banqui y otro en la ciudad de Chan, en un orfanato, en el orfanato de Miamo. Esos 2 pozos nos cuestan unos 6.500 euros. Luego vamos a poner placas solares en un comedor escolar, en un centro que tiene un comedor escolar y aparte un sitio donde hacen terapia para discapacitados de la calle. Dados los numerosos cortes de luz que tienen, lo que suponía que pues muchas veces la comida se echaba a perder de las neveras que tienen para dar comida a unos 40 niños y niñas sin recursos cada día. Entonces con esto suplimos primero que no haya pérdidas en comida y ahorrarles el gasto en luz y asegurarnos pues eso, que puedan comer todos los días. Aparte vamos a llevar 2 incubadoras al hospital de San Vicente de Paúl. El cuarto de los rumbos va a ser, vamos desde Chile, pasando por Argentina, Brasil, Paraguay, y llegamos a Bolivia. Allí lo desarrolla una organización que se llama DOA, que es de Guipúzcoa, que desde hace décadas pues, se dedica a la formación para cirugías en sanitarios en zonas pues, un poco pues, más alejadas, ¿no? Poco a poco muchos de los sanitarios allá ya están formados, con lo cual por suerte los grupos de voluntarios van siendo cada vez menores, pero en este caso pues necesitan comprar un respirador para hacer anestesias y cirugías, que es súper costoso y que nos costaba 40.000 euros. Nosotros iremos allá y aparte de la compra del respirador
vamos a ir un grupo de sanitarios, en este caso, van a ir 5 enfermeras, una médico y una técnica de laboratorio que harán asistencia. Vamos a estar en el Hospital de San Borja, harán asistencia a las mañanas en colaboración con el hospital y formación a las tardes. Y el último de los rumbos es en Ucrania. Si el conflicto está ya estable y se puede pasar, pues cruzaremos la frontera desde Polonia hasta Kamenets-Podolski, que ahí hay un orfanato, y vamos a reformar los baños. Es un edificio de los años 60, tiene 70 años y, pues dadas las circunstancias, pues están muy deteriorados los baños, que en un orfanato en el que hay 120 niños, y nos cuestan 20.000 euros la reforma de los 5 baños. Y nada, luego ya de ahí pues regresaremos hasta casa. Este proyecto lo desarrollamos, este último, con Alas de Ucrania, que es una organización que está aquí en Pamplona. Y luego, pues por un lado, el proyecto de Rumbos Olvidados está enfocado a que vosotros, los socios, pues nos ayudéis con la recaudación hasta los 105.000 euros, y yo en la medida de lo posible intentaré ir contándolo en la web de Rumbos Olvidados. Saldremos mensualmente en el Diario de Noticias con un artículo, y luego yo, durante el recorrido, mi idea es pues grabar imágenes de los 5 proyectos con una temática de salud y de agua para poder contarlo luego a la vuelta y seguir concienciando.